Muy buenas tardes a todos y todas. Hoy vamos a analizar los beta-lactámicos restantes, que son las cefalosporinas, los carbapenems y los monobactanes. Dentro de los beta-lactámicos habíamos señalado en la actividad anterior que se encontraban las penicilinas y otros grupos, y estos otros grupos son los que hoy vamos a señalar, donde las cefalosporinas, que aquí ustedes ven que mantienen el anillo beta-lactámico pero con alguna diferencia, el anillo cefalosporínico a diferencia de las penicilinas, y vamos a hablar también de los carbapenems y de los monobactanes. Las cefalosporinas son un grupo de antimicrobianos muy significativos, y las cefalosporinas operativamente es conveniente clasificarlas en distintas generaciones. Estas generaciones se diferencian unas de otras por básicamente tres aspectos fundamentales. Uno es el espectro antimicrobiano, que como ustedes van observando a medida que avanzamos en la generación, mejoran la actividad contra los gram negativos. A medida que las generaciones aumentan, hay mejor actividad contra gram negativos, incluyendo algunos gérmenes problema como la pseudomonas aeruginosa, etc. También, a medida que avanzamos en las generaciones, hay algunas diferencias en la farmacocinética, y básicamente esa diferencia es que hay mayor pasaje tisular, incluyendo al sistema nervioso central. Como luego veremos, las cefalosporinas de primera generación no atraviesan la barrera hematoencefálica, y a partir de la tercera generación tenemos una excelente penetración al sistema nervioso central. También, a medida que avanzamos en generación, habitualmente requieren de administración parenteral, ya que en tercera generación solamente hay un ejemplo de cefalosporinas que pueden ser utilizadas por vía oral, y ya el resto de las generaciones, la cuarta, la quinta y la mayoría de las de tercera, solo deben ser administradas por vía parenteral. Otro punto sumamente importante de las cefalosporinas es que como grupo son inductoras de beta-lactamasas. Por lo tanto, el hecho de que sean inductoras de beta-lactamasa hacen que deban ser restringidas su utilización a situaciones donde no puedan ser utilizados otros beta-lactámicos que no tengan esta situación. El primer grupo, o cefalosporinas de primera generación, si debiéramos señalar una particularidad, es que son los agentes de elección para el estafilococo meticilino sensible. El estafilococo, como pueden ver, la mayoría de las formas nosocomiales hospitalarias son resistentes, pero cuando se trata de un estafilococo meticilino sensible, el agente de elección es una cefalosporina de primera generación. Estas cefalosporinas de primera generación, con respecto a los penicilinas, mantienen la actividad contra los gram positivos, neumococo, estreptococo, pero debe ser señalado que como regla general, luego veremos una excepción, pero como regla general, ninguna cefalosporina de ninguna generación es útil para enterococo. Como digo, después discutiremos una excepción, pero es bueno conocer esta regla: ningún enterococo puede ser tratado con cefalosporina de ninguna generación. Otra de las diferencias de los elementos que aportan las cefalosporinas de primera generación a las penicilinas es que son algo más activas contra Moraxella catarrhalis, y tienen un poquito más de actividad contra Escherichia coli, Proteus y Klebsiella, que como vamos a ver, esto nos dará alguna ventaja en infecciones urinarias. A partir de este reconocimiento, entonces, de primera elección para estáfilo, mantienen actividad sobre gram positivos pero no enterococo, que son activas para Moraxella, que tienen mejor actividad que ampicilina sobre algunos gram negativos de infecciones urinarias, podemos señalar cuáles son las indicaciones a las cuales debemos considerar las cefalosporinas de primera generación. Una indicación característica es la profilaxis prequirúrgica, ya que el manejo de los gérmenes de la piel es uno de los puntos importantes, de manera que
En la mayoría de las intervenciones quirúrgicas que requieren profilaxis, definitivamente las cefalosporinas de primera generación son de utilidad porque, como dijimos, son útiles para los gérmenes colonizantes de la piel. Otra de las indicaciones perentorias son las infecciones por estafilococo meticilino sensible, y podemos tomar como elemento paradigmático la celulitis no abscedada, esto es la erisipela. Como luego veremos, la erisipela tiene la posibilidad de ser producida por estrepto o por estáfilo, de manera que para la celulitis no abscedada, el agente de elección es una cefalosporina de primera generación. Desde recientemente, las cefalosporinas de primera generación volvieron a ser indicadas por la Sociedad Argentina de Infectología como agentes para el tratamiento empírico de la infección urinaria baja no complicada. Hasta hace un año solamente la indicación era para pacientes embarazadas, pero hoy los estudios recientes de sensibilidad determinan que las cefalosporinas de primera generación pueden ser agentes a considerar para el tratamiento empírico de infecciones urinarias bajas no complicadas. Aquí vemos el ejemplo de la celulitis no supurada, vemos el ejemplo de la erisipela, y como ustedes pueden observar, el 85% son estreptococos y el 14% estafilococo aureus. Por eso la cefalexina es el agente de elección, ya que da excelente cobertura para estrepto y adecuada para estafilococo aureus meticilino sensible. La cefalexina es una cefalosporina de primera generación por vía oral, y como aquí pueden observar, debe ser administrada 500 miligramos cada 6 horas por vía oral. Si se requiriese el tratamiento por vía endovenosa, el agente de elección es otra cefalosporina de primera generación, que es la cefazolina, que se administra por vía endovenosa. Ante la presencia de alergia mayor a beta-lactámicos, puede considerarse la clindamicina como agente alternativo, tanto por vía oral como por vía endovenosa. Característicamente, las cefalosporinas de primera generación no atraviesan la barrera hematoencefálica. De las que podemos considerar por vía oral, hablaremos de la cefalexina, ya vimos la dosis. Estos son los costos a mayo del año 2020. Cada comprimido de cefalexina sale 25 pesos, con lo cual un tratamiento diario de cefalexina está en el orden de los 100 pesos. La cefazolina puede ser dada por vía intramuscular o vía endovenosa, como habitualmente se da, y característicamente, dentro de las que deben darse por vía parenteral, la cefazolina versus la cefalotina tiene mayor duración de acción. Por lo tanto, como vamos a ver, en pacientes a los cuales se le va a dar profilaxis prequirúrgica, habitualmente se prefiere la cefazolina por esta mayor duración de acción. Los costos aquí, estamos hablando de costos significativamente más elevados para el tratamiento con estos fármacos. Cuando pasamos a la segunda generación con el advenimiento de la de tercera generación prácticamente ya tiene un lugar muy limitado. La cefoxitina, como ven, tachamos esto porque, si bien tiene la particularidad de ser activa contra Bacteroides fragilis, tiene el inconveniente de ser una de las inductoras más significativas de beta-lactamasas, y por lo tanto se prefiere usar otros agentes, y la cefoxitina hoy no debe ser considerada. La única cefalosporina de segunda generación que hoy tiene aún alguna posibilidad de utilización es la cefuroxima. La cefuroxima tiene la particularidad que se puede dar por vía oral, tiene la posibilidad de ser administrada cada 12 horas, y hoy por hoy se puede considerar para el tratamiento de infecciones leves o moderadas de la comunidad, como algunas infecciones de piel y partes blandas. En este caso no aporta ventajas a las cefalosporinas de primera generación, podría tener alguna ventaja por una mayor cobertura en infecciones urinarias y algunas infecciones respiratorias. Como digo, hoy por hoy tienen una limitada posibilidad de uso las cefalosporinas de segunda generación.
Cuando hablamos de cefalosporinas de tercera generación, acá sí ya logramos una excelente actividad, una mejor actividad contra gram negativos, pero si definimos las cefalosporinas de tercera generación tenemos que hablar de dos grupos, ya que son claramente diferentes y heterogéneos. El primer grupo está formado por cefotaxime y ceftriaxona y el segundo grupo por ceftazidime. La cefotaxime y ceftriaxona tienen la particularidad que mantienen un excelente efecto contra gram positivos. La capacidad de resistencia al neumococo es muchísimo más baja. Igualmente en nuestro país no tenemos una problemática de resistencia al neumococo. Como digo entonces, tienen un excelente efecto contra gram positivos, mantienen el efecto de las cefalosporinas de primera, pero agregan gram negativos importantes como prácticamente todos los hemófilos, agregan Escherichia coli, agregan Salmonella, Shigella, agregan algunas cepas del grupo Klebsiella, Enterobacter serratia, agregan Proteus prácticamente todos y agregan al gonococo. Esto, como vamos a ver, tiene un impacto importantísimo en las indicaciones de infecciones con las cuales pueden ser tratadas con cefalosporinas de tercera generación, grupo cefotaxime ceftriaxona. A diferencia de ellas, el grupo ceftazidime tiene la particularidad de no tener efectos sobre gram positivos. El efecto sobre gram positivo está perdido en la ceftazidime, pero incluye, como dato importante que hasta ahora ninguna de los que venimos discutiendo de las cefalosporinas lo hace, la pseudomonas aeruginosa. También Burkholderia, pero bueno, la pseudomonas aeruginosa es el hecho significativo que agrega la ceftazidime y algunos otros gram negativos problemáticos. En suma, grupo ceftazidime ceftriaxona mantiene efectos contra gram positivos, agrega gram negativos, no pseudomonas. Grupo ceftazidime pierde el efecto sobre gram positivos, pero incluye pseudomonas y algunos otros gram negativos problemáticos. Vamos a analizarlas. El grupo cefotaxime ceftriaxona, entonces, de acuerdo a lo que manifestamos sobre el espectro, es un grupo sumamente importante, pero su alta utilización fue llevando a un aumento de la resistencia en el ámbito hospitalario, resistencia que en algunas evaluaciones ha llegado hasta el 50%. ¿Cuáles son las indicaciones en base a lo que decimos del espectro aquí, del espectro útil señalado? Bueno, en primer lugar, la meningitis. Señalamos que las de tercera generación pasaban excelentemente al sistema nervioso y el hecho de tener una cobertura prácticamente total de hemófilos, meningococo y neumococo y pasar excelentemente al sistema nervioso las hacen de primera elección. Lo mismo para abscesos cerebrales. Otro de los puntos importantes es que tienen actividad contra el gonococo y por lo tanto estas cefalosporinas de tercera, particularmente la ceftriaxona, pasa a ser el agente de primera elección para el tratamiento de las uretritis gonocóxica y otras formas de gonococo. También, por su efecto contra Salmonella y Shigella, es útil para la fiebre tifoidea y para los casos de shigellosis que puedan requerir una antibiótico-terapia. Dado el alto espectro, el amplio espectro que tiene de gram positivos y gram negativos, se la considera una droga útil para infecciones serias, para pacientes con infecciones graves, urinarias, neumonías, infecciones graves de vías aéreas, pacientes con sepsis de la comunidad e incluso para pacientes que tienen peritonitis fecales, pero acá hay que remarcar que no tenemos un buen efecto antianaerobios, de manera que en un paciente con una peritonitis fecal se le debe agregar a la cefalosporina de tercera generación un agente antianaerobio como por ejemplo el metronidazol. Aquí vemos también ese agente de elección para la peritonitis bacteriana espontánea. De manera que son un grupo de agentes importantes para infecciones problemáticas o infecciones serias y debe ser considerada una droga de reserva. Como todas las cefalosporinas pueden inducir beta-lactamasas. La cefotaxima tiene la particularidad que solo se da por vía endovenosa. Aquí vemos un ejemplo de dosis promedio, 2 gramos cada 6
o 12 horas según la severidad de la infección. Y acá ya también vemos el alto costo que tiene cada ampolla de cefotaxima. La ceftriaxona tiene como particularidad y diferencia de la cefotaxima nada de espectro, pero sí una mayor duración de acción y la posibilidad de darse por vía intramuscular. Esto permite que en muchas infecciones se puede dar una sola vez por día. En infecciones muy serias como meningitis se administra cada 12 horas y en el caso de la uretritis gonocócica tiene la particularidad que puede ser administrada en una monodosis. De manera que la ceftriaxona aporta como dato interesante la posibilidad de la vía intramuscular, una mayor duración de acción y también desde el punto de vista cinético podríamos agregar que la ceftriaxona tiene una enorme eliminación por la vía biliar. Los costos, como ven, también son claramente elevados. Dentro de las cefalosporinas de tercera generación, como dijimos, hay una, si quieren llamémosla excepción, que puede ser administrada por vía oral, que es la cefixima. La cefixima se administra una sola vez por día en dosis de 400 miligramos y podría ser considerada para infecciones leves y moderadas de la comunidad, como infecciones urinarias, sensibles a cefalosporinas de tercera y no sensibles a otros antimicrobianos menos problemáticos, y también para el tratamiento, a lo mejor completar el tratamiento ambulatorio de un paciente que ha tenido una peritonitis y en este caso, como las otras cefalosporinas de tercera generación, por no tener una adecuada actividad contra anaerobios, debe administrarse siempre junto con un agente antianaerobio como el metronidazol. Nuevamente, y esto lo venden todas, inducen beta-lactamasas de espectro extendido, incluso enterococo banco R, por lo tanto deben ser restringidos su uso a situaciones donde no puedan ser utilizados otros beta-lactámicos. Y ahí pasamos al segundo grupo de las cefalosporinas de tercera generación, que es la ceftazidime. Ceftazidime, repito, no tiene efectos contra gram positivos, pero sí agrega, muy importante, a la pseudomonas aeruginosa y también algunos otros gram negativos muy problemáticos. Solo puede darse por vía endovenosa, muy rara vez, casi excepcionalmente, podría considerarse la vía intramuscular. Nuevamente los costos estamos en alrededor de 700 a 1000 pesos por ampolla, similar a las otras cefalosporinas de tercera generación. Esto es un costo altísimo. Y luego pasamos a las cefalosporinas de cuarta generación. Si queremos resumir qué son las cefalosporinas de cuarta generación para tener un elemento conceptual, es como si sumáramos los dos grupos de cefalosporinas de tercera. Esto es, mantenemos la excelente actividad contra gram positivos, agregamos todos los gram negativos que ya agregaban y además le agregamos la pseudomona. Esto es entonces la cefepime, que es el elemento representativo de las cefalosporinas de cuarta generación, es el equivalente a sumar el espectro de ambas cefalosporinas de tercera generación, de ambos grupos de cefalosporinas de tercera generación. ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, el resumen está aquí. Infecciones graves, hospitalarias, multiresistentes. Aquí van a ver ustedes que dice tratamiento empírico inicial de la neutropenia febril, y esto es porque en todo paciente con neutropenia grave febril debe ser considerado, entre otros gérmenes, la pseudomona. Por lo tanto, todo paciente con neutropenia febril debe ser administrado en forma empírica inicial un tratamiento que dé buena cobertura contra pseudomona. Bueno, cefepime, al igual que ceftazidime, podría ser considerada. También en las meningitis posquirúrgicas, en las neumonías asociadas al respirador, infecciones graves por pseudomona, algunas infecciones por bacilos gram negativos productoras de beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Por qué? Porque mantiene una buena actividad y son resistentes a estas beta-lactamasas de espectro extendido de algunos gérmenes gram negativos. Esto es, damos un paso más para infecciones muy graves
de gérmenes resistentes. Única vía de administración, vía endovenosa, puede ser administrada cada 12 horas y aquí vemos cómo el costo aumenta significativamente. Y pasamos a las cefalosporinas de quinta generación. Las cefalosporinas de quinta generación vienen para modificar nuestras paradigmas y nuestras concepciones útiles en el sentido de, dijimos, ningún betalactámico es útil si el estafilococo es meticilino resistente. Y esto es cierto. Ningún betalactámico es sensible cuando el estafilococo es meticilino resistente. Es cierto, perfecto. Pero la ceftaroline, que es de quinta generación, viene para hacer la excepción a la regla. Este es un agente betalactámico y sin embargo, excepcionalmente es efectivo contra el estafilococo meticilino resistente. También es útil para los neumococos resistentes, es útil para enterobacterias altamente resistentes, particularmente no tiene utilidad para Pseudomonas. Entonces, ¿para qué puede ser útil? Bueno, quizá tengamos que decir paradigmáticamente para infección de piel y partes blandas por estafilococo meticilino resistente. También neumonías agudas graves de la comunidad en lugares donde hay neumococo resistente, no es nuestra situación, de manera que para nosotros como dato adicional y significativo, infecciones de piel y partes blandas por estafilococo meticilino resistente sería una excelente alternativa a la vancomicina. Se elimina por vía renal y solamente se puede dar por vía endovenosa. Fíjense aquí que los costos siguen aumentando significativamente. Tenemos otras dos cefalosporinas de quinta generación que también nos vienen a cambiar nuestros paradigmas, ya que el ceftobiprol es activo contra estafilococo meticilino resistente. También nos cambia otra regla: ningún enterococo puede ser tratado con cefalosporinas y sin embargo esta de quinta generación sí lo incluye. Y esta sí es activa también contra Pseudomonas. Y finalmente hay otra cefalosporina de quinta generación que es ceftolozano, a la cual se le agrega tazobactam. Y la ventaja es para gérmenes multiresistentes porque sigue siendo activo contra beta-lactamasa. Fíjense que acá los costos ya son realmente extremadamente elevados. ¿Cuáles son los efectos adversos del grupo de las cefalosporinas? Bueno, son equivalentes a los de las penicilinas. El principal problema de los betalactámicos es la alergia, pero en cefalosporinas tenemos varias condiciones especiales. Primero, la reacción cruzada con penicilinas en el uso clínico es solo el 1%. Esto es, solamente uno de cada 100 pacientes alérgicos a penicilina puede tener un problema cuando se utilizan cefalosporinas. Como vamos a discutir ahora con más amplitud, este problema aún es de menor importancia para los de segunda y tercera generación. Por lo tanto, uno puede usar cefalosporinas ante alergia a penicilina con reacción tardía, es decir, no con una reacción acelerada, con una reacción anafilactoide, con un cuadro dermatológico inmediato intenso, con edema angioneurótico, pero sí uno podría pensar en cualquier posibilidad de tratamiento cuando la alergia es tardía. Cuando hay reacciones inmediatas o aceleradas, uno podría considerar, y ahora lo vamos a insistir, una cefalosporina por la muy baja posibilidad de reacción cruzada, y en muchos casos se considera lo que se llama la dosis de prueba, esto es, la administración de 1/10 de la dosis como elemento inicial, estando preparados para tratar una reacción alérgica grave, y si el paciente no tiene reacción, ahí ya se puede dar el resto de la dosis luego de 1 hora, por ejemplo. Insisto, es tan baja la posibilidad de reacción cruzada que esto puede ser considerado. Pero veamos este dato. Este es un metaanálisis de 6 estudios que involucró casi 50.000 pacientes
de reactividad cruzada de penicilinas y cefalosporinas en pacientes que tienen historia de alergia a penicilina y con test cutáneos positivos. La historia de alergia a penicilina incrementó el riesgo a las cefalosporinas de primera generación, pero no a las de tercera generación. De manera que las cefalosporinas de tercera generación en este metaanálisis no mostraron problemas en pacientes con alergia a penicilina. Y esto parece ser porque además del anillo beta-lactámico, las cadenas laterales podrían ser determinantes importantes de alergia, y si ustedes se fijan, las cadenas laterales de las cefalosporinas de tercera generación son totalmente diferentes a las cadenas laterales de las de primera generación y de segunda, que se parecen a la penicilina y amoxicilina. Esto es, penicilina, amoxicilina, compartes un tipo de cadenas laterales con las cefalosporinas de primera, pero las de tercera no. Por eso, la posibilidad de alergia para cefalosporinas de tercera es muchísimo menor. En suma, repito, cualquier paciente con alergia tardía a penicilinas puede utilizarse sin problemas las cefalosporinas, especialmente la de tercera generación, y cuando hay reacciones inmediatas o aceleradas, dada la muy baja posibilidad de inconvenientes, podría considerarse una dosis de prueba de 1/10 de la dosis, y si no hay reacción, el tratamiento puede seguir. Finalmente, tenemos que hablar, o no finalmente, casi finalmente, tenemos que hablar de los carbapenems. Dentro de los carbapenems son un grupo de medicamentos muy importantes, son drogas de reserva, tienen una altísima actividad antimicrobiana, son útiles para gram negativos y gram positivos. Este mantiene la regla, gram positivo todo menos lo que es estafilometierre, la estafilometicilina resistente, ningún beta-lactámico excepto cefalosporinas de quinta generación. Y agrega como dato muy importante los anaerobios, es decir, gram negativos, gram positivos, anaerobios, y son muy útiles dentro de los gram negativos también para pseudomonas. De manera que tiene un enorme espectro antimicrobiano. ¿Para qué van a ser utilizados? Bueno, si dijimos que eran útiles para pseudomonas, enseguida aparece la palabra paciente neutropénico febril. Infecciones graves, hospitalarias, multirresistentes por gérmenes, habitualmente gram negativos, multiresistentes. Se debe dar por vía endovenosa cada 6 horas y tiene una particularidad muy interesante el imipenem, que es metabolizado por una enzima en el ribete en cepillo del riñón que prácticamente lo destruye totalmente, pero a tal punto que si no se inhibe esa enzima, el imipenem no tiene actividad clínica. Por lo tanto, siempre ustedes van a ver que imipenem viene asociado a cilastatin. Imipenem / cilastatin, porque cilastatin inhibe esta enzima del ribete en cepillo que prácticamente destruye todo el imipenem en el primer pasaje. Como datos problemáticos del imipenem tenemos un muy reducido pasaje al sistema nervioso, lo que lo hace poco adecuado para infecciones del sistema nervioso, y además una problemática en el embarazo, para la cual es clase C en el embarazo. De manera que estos son los dos problemas principales, y para eso el meropenem vendría a simplificar esta situación, ya que pasa muy bien al sistema nervioso y por lo tanto no tiene efectos adversos en el sistema nervioso que sí podía tener el imipenem. Esto es una irritación del sistema nervioso favoreciendo las convulsiones. En cambio, el meropenem no solo pasa mejor, sino que no irrita el sistema nervioso y puede ser utilizado con más seguridad durante el embarazo. Veamos los costos. Aquí tenemos entre 1.400 y 4.200 pesos por ampolla. Estas diferencias son muy grandes y en parte se deben a que habitualmente son envases hospitalarios de 100 ampollas, y aquí hay cuestiones de marketing y de comercialización de las empresas que hacen que los valores varíen significativamente. Veamos aquí que los precios del meropenem son claramente más elevados. Hay otros carbapenems
que tienen algunas particularidades. Por ejemplo, el ertapenem tiene la particularidad que no es activo para pseudomonas, tampoco para enterococo, pero tiene la ventaja que se puede dar una única dosis diaria, de manera que a veces con pacientes con infecciones que requieren largos tratamientos, el ertapenem, que se da una vez por día, podría resultar en una alternativa interesante porque mejora muchísimo la conveniencia y la posibilidad de hacer un tratamiento, por ejemplo, en un paciente que no está internado. El doripenem es otro que la particularidad es que tiene más actividad contra Pseudomonas aeruginosa. Y bueno, hay una enzima que destruye los carbapenems, que es la carbapenemasa, y ustedes habrán escuchado en sus actividades hospitalarias infecciones muy problemáticas por KPC, que es la Klebsiella que produce carbapenemasa, y si produce carbapenemasa, como ustedes se pueden ya inferir, no van a ser efectivos estos antibióticos carbapenem, que son una de las últimas estrategias que tenemos para tratar infecciones multiresistentes. Y se requieren otros antimicrobianos que estudiaremos en otras actividades. Ahora sí, para finalizar, el grupo de los monobactams. El grupo de los monobactam tiene dos particularidades muy significativas. Los monobactam, el astrionam, se parece en su actividad a los aminoglucósidos. Esto es muy activo para enterobacterias, es muy activo para Pseudomonas aeruginosa, no tiene ninguna actividad contra anaerobios, tampoco contra grupos cocos gram positivos, es decir, nos aporta una enorme actividad contra gérmenes gram negativos, incluyendo la Pseudomonas, y además es una buena alternativa para pacientes alérgicos a beta-lactámicos porque por su estructura de monobactam no tiene ninguna reacción cruzada de alergia a la penicilina. Básicamente su utilidad terapéutica está casi restringida, o por lo menos su principal actividad es contra la Pseudomonas multiresistente o como alternativa en infecciones graves y multiresistentes en pacientes alérgicos a agentes beta-lactámicos. Nuevamente, el costo de este agente es extremadamente elevado. Así entonces finalizamos el análisis de los beta-lactámicos que quedaban, que eran las cefalosporinas, los carbapenems y los monobactames, e insisto, sobre todo los carbapenems, los monobactames y las cefalosporinas de generaciones más avanzadas son antibióticos de alta actividad para gérmenes multiresistentes que deben ser considerados drogas de reserva. Y las cefalosporinas de primera generación tienen una indicación especial y significativa en pacientes con infecciones por estafilococo meticilino sensible.